para que se reinicie la grabación. ¿Listo? Iniciamos entonces ya de lleno. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan respecto de evaluaciones y demás? Los que tuvieron oportunidad de dar clases conmigo en octavo saben cuál es mi metodología. Me gusta la clase participativa. Me gusta que los estudiantes estén atentos allí. Necesito de la participación de ustedes cuando yo les llame por lista o les solicite que hagan, que lean cualquier artículo, pues lo hacen. Pueden hacer las preguntas que consideren necesario cuando tengan algún tipo de inquietud, algún tipo de duda. Ahora vamos a iniciar y ahorita llamamos por lista para efectos de mirar quiénes están en clase y de tomar la asistencia como tal. Listo. Impuesto al valor agregado IVA. El tema que vamos a desarrollar es el IVA. Vamos a tocar el tema de lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, el impuesto nacional al consumo también, que es yo lo llamo como un primo hermano del impuesto sobre las ventas, y la retención en la fuente por IVA. Ya tuvimos la oportunidad de ver renta en octavo y retención en la fuente por renta. Ahora aquí vamos a ver IVA y también vamos a explicarle el sistema de retención en la fuente por IVA. A su vez también vamos a tocar el tema de el impuesto nacional al consumo. Antes de entrar en materia, específicamente en lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, detengámonos un poco en el marco legal de nuestro derecho tributario. ¿Cuáles son las normas que rigen el derecho tributario en Colombia? Hablar del derecho tributario en Colombia y mencionar las normas que son base para el mismo nos obliga necesariamente a tocar en primera instancia la Constitución Política Nacional. Es la primera base legal que tiene nuestro derecho tributario. Y esto es lógico porque es que la Constitución Política Nacional es la ley de leyes, es conocida por nosotros los abogados como la ley de leyes, la norma de normas. Desde el punto de vista legislativo, sobre la Constitución Política no hay ninguna otra norma. Es la máxima normatividad que se conoce en el derecho colombiano. Ahí en esa Constitución Política Nacional vamos a encontrar varios artículos que hacen alusión al tema tributario. Entre ellos, el primer artículo, cómo está conformado el Estado, habla de que el Estado, Colombia es un Estado social de derecho, y allí precisamente está el aspecto que tiene que ver con la parte tributaria, lo social. Como ustedes han tenido oportunidad de ver desde octavo, vimos que una de las obligaciones que tiene el Estado, y ahí está por eso en el artículo segundo, que habla de la finalidad del Estado, nos dice que el Estado tiene como fines esenciales el propender en primera instancia por el bienestar social, por brindarle a los asociados ese bienestar representado en varias cosas: servicios públicos, salud, educación, recreación, deporte, el acceso a este tipo de derechos o de beneficios o de circunstancias que el mismo Estado está en la obligación de brindarse. Y como el Estado está en la obligación de brindárselo, o el Estado está en la obligación de brindárselo porque así se lo establece el artículo segundo de la Constitución Política Nacional. A pesar de ser Estado, está obligado por la misma Constitución Política a generar este sistema de bienestar, esta situación de bienestar general para con todos los asociados. Pero a pesar de ser una obligación que tiene el Estado y de convertirse en un derecho fundamental del particular, cuando hablamos que son derechos fundamentales, se le está dando la posibilidad al particular de que si esos derechos, si ese bienestar no es suministrado por el Estado, pueda exigir el cumplimiento del mismo a través de las
acciones populares a través de lo que tiene que ver con las acciones de tutela y demás, donde cuando hay vulneración o incumplimiento por parte del Estado de esos derechos fundamentales, el particular puede hacer uso de esos derechos y exigirle y obligar al Estado a que cumpla con esos deberes esenciales consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política Nacional. Pero para poder brindar ese bienestar social, ese bienestar general, requiere de recursos, requiere de ingresos. Y esos ingresos los tiene que suministrar el particular. Y ahí encontramos entonces la otra cara de la moneda, representada en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política Nacional. ¿De qué nos habla el artículo 95 de la Constitución Política Nacional? De los deberes del ciudadano en general. De los deberes de los colombianos, de los deberes de las personas que, no siendo colombianas, viven en el territorio nacional y obtienen ese beneficio social que el Estado les brinda. Entre esos deberes se encuentran muchos de los deberes a los cuales estamos abocados los particulares. Entre ellos está el numeral 9, que habla de la obligación o deber que tiene el particular de contribuir con el Estado. Contribuir con las cargas públicas de la nación, de tal manera que pueda brindarle ese ingreso, pueda generarle ese ingreso al Estado y que con ese ingreso el Estado pueda hacerle frente a esas obligaciones o finalidades estatales consagradas en el artículo 2 de la Constitución Política Nacional. Este deber de contribuir está dado teniendo en cuenta la capacidad económica del contribuyente, del ciudadano, del particular. Y ahí entonces aplicamos varios principios que se mencionan en los artículos 338, 345 y 363 de la Constitución Política Nacional, de los cuales vamos a hablar ahorita. Donde ese deber de contribuir está ligado a la capacidad económica del particular. El que más tiene, más paga, el que menos tiene, menos paga. Y van a tenerse en cuenta siempre, cuando se trata de la aplicación de un impuesto o de la creación de un impuesto, esa capacidad contributiva que tiene el particular o que debe tener el particular para que pueda cumplir con esa obligación de contribuir con el Estado. La forma de determinar esos ingresos por parte del Estado para poder darle cumplimiento a las finalidades estatales está consagrada en el artículo 338 de la Constitución Política Nacional. Y el 338 de la Constitución Política Nacional no es otra cosa sino el desarrollo del principio de la legalidad, el principio de legalidad en el sistema tributario en Colombia, donde nos dice que en época de paz solo el órgano legislativo del poder público está facultado para crear impuestos. Dice textualmente la norma, crear contribuciones fiscales y parafiscales, haciendo de pronto un poco de redacción antitécnica en lo que tiene que ver con las contribuciones parafiscales, pero que de todas maneras están consagradas ahí en ese artículo de la Constitución Política Nacional y establece la obligación al Estado de que cuando vaya a crear impuestos para generar ingresos, debe cumplir las condiciones que están establecidas en este artículo 338 de la Constitución Política Nacional. En época de paz, solo el órgano legislativo del poder público, esto es, Congreso, podrá crear impuestos. Y para poder el Estado recaudar ese dinero, cobrar esos impuestos, tiene que haber sido establecido a través de una ley todos los elementos fundamentales de un impuesto. Yo pregunto, ¿cuáles son los elementos de un impuesto? Alguien que me responda de manera aleatoria allí. ¿Cuáles son los elementos de un impuesto? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Nadie sabe cuáles son los elementos de un impuesto? Sujeto activo, sujeto pasivo y tarifa. Sujeto activo, sujeto pasivo y tarifa. ¿Quién dice otra cosa? ¿Quién complementa la información? Profe, El hecho generador. Bueno, dale. Ajá. ¿Quién va a hablar? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola, hola? Se quedaron calladas las dos. ¿Quién iba a hablar? ¿Quién complementa la información? ¿Quién complementa la información? Profe, yo tengo sujetos, base agradable, hecho generador y tarifas. ¿Quién está hablando? Wendy Santana. Wendy Santana. Les agradezco que si tienen cámara, la activen, por favor, al momento de hablar. ¿Listo? Wendy, tú me decías que son quiénes, que son cuáles esos elementos. Los sujetos, que son los sujetos, el hecho generador, la base agradable y la tarifa.
Perfecto. eso. 4 elementos conforman el impuesto. Sujetos, que son activo y pasivo, hecho generador, base gravable y la tarifa. ¿Qué nos dice el artículo 338 de la Constitución Política Nacional? Nos dice eso. Nos dice que cuando el Estado vaya a crear un impuesto, debe cumplir con esa obligación. ¿Cuál es la obligación? Establecer a través de una ley los elementos de ese impuesto. Sujetos, activo y pasivo, base gravable, hecho generador y tarifa. Que el Estado, por muy Estado que sea, no podrá recaudar, no podrá cobrar ningún impuesto, no podrá obtener ningún ingreso si no existe una ley que previamente haya determinado que haya creado el impuesto y haya establecido con claridad esos elementos. Eso lo podrá hacer cuando estemos en estado de paz. Cuando estemos en situaciones diferentes, tales como la que estamos viviendo en la actualidad, emergencia económica, emergencia social, emergencia la sanitaria que estamos viviendo, entonces se le faculta a la creación de impuestos, se le traslada al órgano ejecutivo del poder público, ya no a través de una ley, sino a través de unos decretos con fuerza de ley. Se le faculta entonces al presidente de la República con sus ministros a crear impuestos. ¿Cuál es la diferencia entre un impuesto creado a través de una ley y un impuesto creado a través de un decreto con fuerza de ley? En épocas excepcionales, en épocas de excepción consagradas en la Constitución Política Nacional, que el impuesto creado por una ley tiene vigencia permanente y va a tener vigencia hasta cuando se emita una nueva ley y lo modifique o lo derogue. Mientras que el impuesto creado a través de un decreto con fuerza de ley va a tener una vigencia, la vigencia que está establecida por la situación que se está viviendo. Y vivimos precisamente esa situación ahora con la parte esta de la emergencia sanitaria y la determinación del COVID, donde vimos claramente que el gobierno, a través del presidente con sus ministros, emitieron varios decretos con los cuales crearon impuestos que tuvieron su vigencia solo en los tiempos en los que se determinó para ese impuesto. Y crearon situaciones y modificaron otros impuestos que ya existían. Por ejemplo, en el IVA, determinaron que algunos bienes que estaban grabados con el IVA se le quitara ese gravamen. ¿Con el fin de qué? De facilitarle la adquisición del mismo a las personas que por el estado de emergencia sanitaria en la cual nos encontrábamos no podían adquirir esos bienes, de pronto por efectos del dinero, por efectos de otro tipo de situación, de situaciones geográficas y demás. Luego encontramos el artículo 345 de la Constitución Política Nacional, que también constituye un desarrollo del principio de legalidad. Los dos artículos, el 338 y el 345, constituyen el desarrollo del principio de legalidad. En el 338 se dice que no habrá impuesto alguno sin que haya una ley que previamente haya determinado sus elementos, que lo haya creado y haya determinado sus elementos. El 345, por su parte, habla de los egresos y habla de un presupuesto del Estado, donde dice que, al igual que con los ingresos, al igual que con los impuestos, en Colombia el Estado, por muy Estado que sea, no podrá realizar ningún egreso, no podrá realizar ningún pago sin que previamente esté determinado a través de la Ley General del Presupuesto, sin que haya sido aprobado a través de la Ley General del Presupuesto. Entonces esos dos artículos constituyen el desarrollo del principio de legalidad. Ambas circunstancias, ingresos o egresos, no van a poder ser determinados si no existe una ley que los haya establecido y los haya creado previamente a esa situación. Luego encontramos el artículo 363 de la Constitución Política Nacional, que nos habla de otros principios constitucionales aplicables al derecho tributario, que son la equidad, la eficiencia, la progresividad y la irretroactividad. A través de estos principios, entonces, se aplica, se conforma o se compone el derecho tributario, el aspecto constitucional desde el punto de vista tributario. Luego viene el desarrollo de esa misma legislación, pero a nivel de la ley, ya no como Constitución Política Nacional,
sino que viene la ley a desarrollar lo que la Constitución Política Nacional está estableciendo como obligación. Entonces, esa obligación establecida por la Constitución Política Nacional a través de esos principios es desarrollada a través de la ley específica. En este caso estamos hablando de la legislación tributaria. Y en ese orden de ideas tenemos que la legislación tributaria está conformada por el decreto 624 del 89, que constituye el Estatuto Tributario Nacional. El Estatuto Tributario Nacional. Decreto 624 del 89. Para quienes no han tenido la oportunidad de hojear el estatuto tributario está conformado de la siguiente manera. Decreto 624 del 89 nos dice que está conformado por libros. Tiene un título preliminar que hace alusión a la obligación tributaria. Está conformado por unos libros. Al interior del Estatuto Tributario vamos a encontrar esos libros que tratan de, que se dividen en dos partes. Una parte fundamental, una parte sustantiva, que le llamamos los abogados una parte sustantiva, donde se encargan de mirar y de estudiar de manera pormenorizada los elementos de los impuestos nacionales. Y para el caso de la retención de la fuente, del sistema de retención de la fuente. A través de esa primera parte, de la parte sustantiva, lo que encontramos es el análisis o estudio de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el libro primero que habla del impuesto sobre la renta y complementario, se dan todos los temas relacionados con los elementos que conforman ese impuesto. Quiénes son los sujetos, los regímenes que se aplican, la tarifa, cómo está conformada la base gravable, cómo se divide para la persona natural, para la persona jurídica. Entonces, en una primera parte está conformada por esa parte fundamental, la parte sustantiva, que habla del estudio de los elementos de cada uno de los impuestos o del sistema de retención de la fuente. Y encontramos otra parte que es la parte procedimental, como le llamamos los abogados en un código, la parte adjetiva o procedimental, donde se determinan el procedimiento que se va a aplicar para desarrollar esa legislación, ese tipo de legislación. En este caso, los trámites, procesos, pasos que debe adelantar tanto la administración de impuestos como el particular para poder desarrollar y darle cumplimiento a esa obligación tributaria en cada uno de los impuestos. Entonces tenemos que el Estatuto Tributario está conformado por los siguientes libros. Un libro primero que trata del impuesto sobre la renta y complementario, que tuvimos la oportunidad de analizar y ver en el octavo semestre, cuando nos dedicamos a ver cada uno de los elementos que conforman ese impuesto y que están considerados en el libro primero del Estatuto Tributario. También tocamos en ese momento el libro segundo, que ya no habla de un impuesto, sino que habla de la retención en la fuente por renta y complementario, solo por renta y complementario. ¿Por qué se habló en ese momento en el libro segundo solo de la retención en la fuente por renta y complementario? Porque para esa época, era el sistema, sobre el impuesto sobre la renta, existía solamente el impuesto sobre la renta. Y, lógicamente, se había creado solo para ese impuesto que era el que existía en su momento cuando fue creado esta retención en la fuente. Luego encontramos el libro tercero, que habla de todo lo que tiene que ver con los elementos fundamentales del impuesto sobre las ventas, la retención en la fuente por IVA, que no tiene un libro aparte como sí lo tiene la retención en la fuente por renta, sino que hace parte del mismo libro tercero, el impuesto sobre las ventas, y también tiene consagrado allí el análisis del impuesto nacional al consumo. En este libro tercero están el estudio de los elementos fundamentales, tanto del IVA como del impuesto nacional al consumo y también del sistema de retención de la fuente por IVA. Y entonces encontramos aquí en este libro tercero los artículos 420 al 512 y luego salta al 513, donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre las ventas y la retención de la fuente por IVA. Repito, 420 al 512 y luego salta al 513. Ustedes se preguntarán, profe, pero es que si contamos de uno en uno, 512, después viene el 513. No tiene por qué saltar. Dice solamente 420. ¿Por qué no dijo 420 al 513? Por una sencilla razón.
porque entre el 512 y el 513 hay 21 artículos. Y son el 512 raya 1, raya 2, raya 3, así, hasta llegar al 512 raya 21, que son los artículos que fueron incorporados en este libro tercero y están relacionados con el estudio del impuesto nacional al consumo. Lo relacionaron aquí, no le abrieron un libro independiente como impuesto, como sí lo tienen los demás impuestos. Lo dejaron aquí porque el impuesto nacional al consumo es, al igual que el impuesto sobre la venta, un impuesto de consumo, como su propio nombre lo indica. Es más claro el nombre en el impuesto nacional al consumo, que es un impuesto al consumo, que en el mismo impuesto sobre las ventas, que es un impuesto al consumo también. Entonces, se determinó entre los artículos 512 raya 1 al 512 raya 21 el estudio y la reglamentación de todo lo que tiene que ver con los elementos fundamentales del impuesto nacional al consumo. Luego encontramos el libro cuarto, que habla del impuesto de timbre nacional, un impuesto que ha venido ya en desuso, ha venido cayendo en desuso. Ya hoy día son poquitos los documentos que están sometidos a un impuesto de timbre nacional, caso típico de los pasaportes, de las chequeras, de los bancos, cuando uno tiene una cuenta corriente y le venden una chequera, le venden la chequera y adicionalmente a eso también le cobran un impuesto de timbre nacional por cada cheque que le están vendiendo. Luego encontramos el libro quinto, y hasta aquí llegaba el estatuto tributario en ese momento. Libro quinto que hace alusión al procedimiento tributario y al régimen sancionatorio en Colombia, desde el punto de vista tributario. Y digo que hasta aquí llegaba en su momento ese estatuto tributario. Y con esto ya teníamos conformado el código tributario con la parte sustantiva, que trataba de todos los impuestos que existían hasta ese momento, y la parte adjetiva o procedimental en el libro quinto. Pero resulta que después, con el transcurrir del tiempo, se fueron creando otros impuestos que no formaban parte o que no estaban consagrados en el estatuto tributario y que hubo la necesidad de incluirlos. Entonces, se creó el libro sexto, que habla del gravamen a los momentos financieros, conocido como el 4 por mil, donde vamos a encontrar la parte sustantiva de ese gravamen, donde vamos a encontrar quiénes son los elementos, quiénes son los sujetos, activo y pasivo, la base gravable, la tarifa, etc. Y el hecho generador, lógicamente. Luego encontramos el libro séptimo, que habla del régimen de las entidades controladas del exterior, a través de la cual se regula todo lo que tiene que ver con la aplicación de entidades, de sociedades y entidades que tienen sucursales o que tienen otro tipo y que son controladas desde el exterior como tal. Y por último encontramos el libro octavo, que habla del impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple o régimen simple de tributación simple, que no debe confundirse con lo que antes se llamaba régimen simplificado del impuesto sobre las ventas. Y no debe confundirse por dos razones. Primero, porque ya no existe el régimen de simplificado del impuesto sobre las ventas. Y segundo, porque este no es un régimen de un impuesto sobre las ventas. Este es un régimen que habla de una tributación simple buscando varias cosas. Se crea este régimen de tributación simple para facilitar el cumplimiento de las obligaciones formales, fiscales, de parte de los obligados como tal. Donde lo que se busca es formalizar, lo que se busca es tratar de que esas personas que están en la informalidad se formalicen, se entren, como quien dice, en cintura, hagan apego a la ley y se les está llamando, se les está haciendo un llamado, incluso hasta de manera amigable y de una muy buena forma, brindándole la posibilidad de que si se unen a este régimen de tributación simple, si se acogen a este régimen de tributación simple, puedan pagar varios impuestos a través de una sola declaración. Para un primer grupo, pagan 5 impuestos al mismo tiempo. Pagan el impuesto de renta, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros y la tasa bomberil. Y a unas tarifas mucho más económicas. Entonces es una invitación que hace el Estado
a esto. Primero a que se formalicen y que al formalizarse tengan la opción de liquidar de manera simple el impuesto y a un menor costo, a una menor tarifa y con un tratamiento mucho más fácil, mucho más simple. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la determinación del impuesto sobre la renta, para el régimen tributario ordinario, sabemos que lo que se hace es una depuración de los ingresos, afectándolo con los costos y deducciones. Este tipo de impuestos manejado bajo el régimen de tributación simple no hace la depuración de esos ingresos y el valor como tal del impuesto se paga sobre la totalidad de ingresos, algo similar a lo que sucede con los impuestos, el impuesto de industria y comercio. Acá, guardando las proporciones, se determina sobre el ingreso bruto sin haber lugar a depurar con costos y deducciones, pero sí se le reconoce ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y sí se le reconoce descuentos tributarios que van a ser afectados o que van a afectar a la determinación del impuesto. Entonces ya vimos cómo está conformado el estatuto tributario. Creo que de esto también les hablé en el octavo semestre. Recordamos para los que ya tenían el tema y les aclaramos a los que no conocían la conformación para que se ubiquen. Cuando vayan a hablar del impuesto sobre la renta, ya saben que está en el artículo, en el libro primero. Si van a hablar del impuesto sobre la renta, sobre las ventas o del impuesto nacional al consumo, ya saben que está en el libro tercero y así sucesivamente. Vamos a detenernos un poco en lo que tiene que ver con ese libro tercero. Los libros, a su vez, en el estatuto tributario, están conformados por títulos, capítulos, artículos, literales, numerales, incisos, parágrafos, etc. Este libro tercero del impuesto sobre las ventas, el libro tercero del estatuto tributario, que es donde está ubicado el tema del IVA y del impuesto nacional al consumo, arrancamos diciendo que son los artículos 420 al 512 y 513 para el impuesto sobre las ventas. En él vamos a encontrar los títulos que hablan, fíjense ustedes, aquí están los elementos: hecho generador del impuesto. Título 2, causación del impuesto. Título 3, responsables del impuesto. Cuando se habla de los responsables se está hablando del sujeto pasivo del impuesto. Entonces aquí tenemos, fíjense, hecho generador. Aquí tenemos lo que tiene que ver con el sujeto. Aquí tenemos el título cuarto, la base gravable. En el título quinto, la tarifa del impuesto como tal. Título sexto, la clasificación de los bienes. Como este impuesto recae sobre el consumo de bienes y servicios, entonces es necesario aclarar o determinar una clasificación de bienes. Y entonces tenemos una primera clasificación donde estamos hablando de unos bienes exentos del impuesto. Título séptimo, aquí a través de este título se determina o se establece la forma de determinar el impuesto a cargo del responsable, dice la norma, del régimen común del IVA. Y lo resalto en rojo y lo coloco entre paréntesis porque este régimen ya pasó a la historia. No se habla ya de régimen común, solamente se habla de responsables del IVA. Pero como la norma está redactada de esta misma manera, porque ¿qué hizo la reforma tributaria cuando suprimió el régimen simplificado del régimen común? Dijo, de ahora en adelante ya no va a haber régimen simple y régimen común en el impuesto sobre la venta. Se va a hablar solamente de responsables del IVA y de no responsables del IVA. Sin embargo, en la redacción, lo único que se hizo fue que en un artículo se dijo, cuando se encuentre en el estatuto tributario que se haga alusión al régimen común o al régimen simplificado, debe entenderse que se está haciendo alusión a los responsables y a los no responsables del IVA. Debe entenderse de esa manera. Por eso sigue redactado hablando de régimen simplificado y de régimen común cuando ya realmente no deberían hacer. ¿Qué debieron hacer cuando salió la ley? Lo que pasa es que se quisieron ahorrar situaciones porque les tocaba coger artículo por artículo donde se decía régimen común, quitar régimen común y dejarlo solamente como responsable, y donde decían régimen simplificado, colocar sencillamente no responsables del IVA. El título octavo
habla del régimen simplificado, que ahora debe entenderse como no responsables del IVA. Ya no como régimen simplificado, sino como no responsables del IVA. El título 9 habla de los procedimientos y actuaciones especiales del IVA. Este procedimiento y actuaciones especiales es diferente al procedimiento que está consagrado en el libro 5, que es para todos los impuestos. Este aquí es especial para el IVA, en el título 9 de ese libro 3. Y luego encontramos el primito hermano del IVA, que es el Impuesto Nacional al Consumo, consagrado en los artículos 512-1 al 512-21. En estos artículos se mencionan todos estos elementos que se mencionaron del IVA, se mencionan para el Impuesto Nacional al Consumo. Entonces ya tenemos claro en cuál libro es que vamos a hacer el estudio del Impuesto Nacional, del IVA como tal, y del Impuesto Nacional al Consumo. Los artículos, aquí cuando comencemos a mirar el estudio del Impuesto Nacional al Consumo y del Impuesto del IVA, vamos a darnos cuenta que vamos a hacer alusión a estos artículos. Por su parte, lo que tiene que ver con el procedimiento tributario, que está consagrado en el libro 5, en ese libro 5 vamos a encontrar el título 2 del libro 5, y del título 2 del libro 5 vamos a encontrar el capítulo 1, que habla de los deberes y obligaciones formales, donde vamos a encontrar el artículo 571, que habla de quiénes son los representantes o quiénes deben cumplir los deberes y obligaciones formales. Y en el capítulo 2, que habla de las declaraciones tributarias, en el artículo 574, y que específicamente los artículos que tratan de la declaración de IVA son los artículos 600 al 603. El capítulo 3, que habla de otros deberes para los responsables del IVA, donde vamos a encontrar desde el artículo 613 deberes y obligaciones para los responsables del IVA. Deber de facturar, deber de llevar un libro eficaz de registro de operaciones diarias, deber de informar el cese de actividades, deber de informar la cancelación de la responsabilidad del IVA cuando se deje de tener esa responsabilidad. Y por último encontramos en el artículo 512-6 del Estatuto Tributario lo atinente a cómo está conformada la declaración de Impuesto Nacional al Consumo. Esta es la parte procedimental que se toca desde el punto de vista del IVA en el libro 5 del Estatuto Tributario en su título 2, conformado por todos estos capítulos como tal, y que al final termina también en el 512-6, lo que tiene que ver con la declaración del Impuesto Nacional al Consumo. ¿Hay alguna pregunta respecto a la conformación del Estatuto Tributario y del tema del impuesto sobre la venta y del Impuesto Nacional al Consumo? ¿No hay preguntas? No, señor. ¿No? ¿Puedo seguir? ¿Está claro el tema hasta ahora? Cuando no entiendan, cuando no comprendan el tema, o cuando necesiten claridad, o quieran participar, colocar ejemplos y todo lo demás, bien puedan hacerlo. Activan el micrófono y participan como tal. Hablar de tributaria, hablar de un impuesto, de cualquier tipo de impuesto, no solo nacional, sino departamental o municipal, implica tener conocimiento del tema de la unidad de valor tributario, tema que ya fue visto también en octavo, porque, repito, hablar de esto nos obliga, hablar de cualquier tipo de impuesto nos obliga a tocar el tema del valor de la unidad, del tema del valor, de la unidad de valor tributario UVT. Esta unidad de valor tributario fue creada por la Ley 1111 del año 2006, en su artículo 50, a través del cual modificó el artículo 868 del Estatuto Tributario y adicionó el artículo 868-1 de ese mismo estatuto. ¿Qué nos dice esta ley? A través de esa ley lo que se quiso fue unificar, buscar una unidad de medida única, como su propio nombre lo dice, para regular todo lo que tenía que ver con el aspecto tributario en Colombia.
determinación de obligaciones, imposición de sanción, etc. Y con ella lo que se buscó fue, y lo que se logró fue simplificar algo, cambiar los valores que estaban expresados en salarios mínimos y en Profe, pesos. disculpe, Dígame. no me sale nada en la diapositiva, únicamente me sale el título, no sé si es Sí, mi internet. así está. Así está. La estoy explicando por parte. ¿Listo? Así está. Ahorita, cuando ya se va a aparecer esto. ¿Listo? Por ahora, no coloquemos esa parte porque voy a explicar una parte antes de entrar a determinar su valor. ¿Listo? No te preocupes que no es tu internet. Así es como estaba la diapositiva. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces les decía que fue cambiar la metodología que se traía en el estatuto tributario, donde se tenían en los artículos valores expresados en pesos y en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y como esos valores se tenían que ir actualizando a el índice de precio del consumidor de manera anual, entonces implicaba el que el gobierno tenía que emitir un decreto de actualización de esos valores. Entonces se llamaba decreto de ajuste de valores absolutos del estatuto tributario. Entonces tenía que coger artículo por artículo y decir, ya este valor de este artículo no son 10.000 pesos, sino que pasa a 12.000 pesos. Ya este no son 100.000 pesos, sino que pasa a 150.000 pesos. Y así sucesivamente. Y entonces cogía el decreto, cada uno de esos artículos, y los traía a valor, los actualizaba a valor presente con el índice de precio del consumidor. Para evitarse eso, entonces, ¿qué se dijo? Vamos a establecer una unidad de medida, una unidad de valor de medida, que sea única y que con ella, al actualizarse esa unidad de valor como tal, se actualicen todos los valores que están expresados en el estatuto tributario. Entonces, hoy día, con una sola resolución que emite el director general de la DIAN, determinando el valor de la VT de acuerdo con los lineamientos que se dan, teniendo en cuenta el índice de precio del consumidor, se actualizan todos los valores que están expresados en el estatuto tributario y que antes estaban en pesos. Se hizo la conversión y se determinó en su momento con la ley 1111 del año 2006, se dio un valor inicial allí de 20.000 pesos al valor de la VT, y lo que se hizo fue convertir esos valores que estaban en pesos en unidades de valor tributario. Y entonces, esa unidad de valor tributario, el valor lo tiene que colocar o lo determina a través de una resolución el director general de la DIAN. Esa resolución debe cumplir unas condiciones. Primero, la resolución debe ser emitida antes del 1 de enero del año gravable en el cual se va a aplicar este valor de unidad, esta unidad de valor tributario. Entonces, esa resolución siempre se emite en octubre, noviembre o diciembre, y tiene que hacerse con respecto al índice de precio del consumidor del año anterior. Del año en el cual se va a emitir, de octubre del año del cual se va a emitir, se va a emitir la resolución con respecto a octubre del año pasado, un año mirado desde ese punto de vista. Por eso, a partir de noviembre ya puede ser emitida la resolución. Y se establecieron reglas de juego allí, donde se dice que se deben ajustar a un múltiplo de 1000 más cercano, cuando se vaya a hacer la conversión a pesos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Cumplió con esta obligación y todos los años el director general de la DIAN emite una resolución a través de la cual determina el valor que se va a aplicar como valor a la unidad de valor tributario para regular las relaciones tributarias en el estatuto tributario. Entonces tenemos que en el año 2019, que fue establecida con la resolución 056 de octubre o noviembre del año 2018, el valor de la OVT del año 2018 quedó establecido en, perdón, aquí es del año 2019, aquí no es 2018 sino 2019. Para el año 2019, el valor de la OVT quedó en 34.270. Tengan en cuenta estos valores porque los vamos a aplicar, principalmente estos dos últimos. El valor de la VT del año 2020, establecido con la resolución 84 del año 2019, quedó en 35.607. Y para el año 2021,
con la resolución 111 del año 2020, quedó en 36.308 pesos para año grabable 2021. Ejemplos de aplicación de esa VT, de la determinación de valores en VT y conversión a pesos. Tenemos como ejemplo el caso de la sanción mínima. Nos dice el artículo 639 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 280 de la Ley 1819-2016, nos dice que el valor mínimo de la sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sean autoliquidadas o liquidadas por la Administración Tributaria, será equivalente a 10 VT. Y entonces, ¿qué nos dijo la resolución con respecto a la VT del año 2021? Que equivalía a 36.308. Si ese valor de la VT la multiplicamos por 10 VT, que es el valor de la sanción mínima, nos da 363.080 pesos. La norma nos dice que al convertir el valor de VT en pesos, debemos ajustarlo al múltiplo de 1000 más cercano, a números enteros. Múltiplo de 1000 más cercano de 363.080 equivale a decir que como el número que está antes del punto que se denomina 1000 es inferior a 5, esto quiere decir que el múltiplo de 1000 más cercano como tal no va a variar y quedaría en 363.000 pesos el valor de la sanción mínima, ajustada a múltiplos de 1000 más cercanos y en cifras enteras. Entonces nos dice el artículo 639 del Estatuto Tributario que cualquier tipo de sanción, ya sea que la liquide el contribuyente o sea que la tenga que liquidar la administración, no podrá ser inferior a 363.000 pesos. Es decir, que cualquier error que se cometa en el contenido de una declaración tributaria, por ejemplo, no podrá ser inferior a 363.000 pesos. Se exceptúan de esta norma, de esta sanción mínima, cuando se tengan que liquidar intereses de mora. Los intereses de mora son una sanción. ¿Sanción a qué? Al pago tardío del valor del impuesto. Si el contribuyente presenta su declaración y esta la arroja un saldo a pagar y la presenta a tiempo, pues ya se exonera de la sanción de extemporaneidad en la presentación de la declaración. Pero si la presenta sin pago, siempre que no sea una declaración de retención en la fuente, si la presenta sin pago y va a pagar después del vencimiento del término para declarar, entonces se le van a causar intereses de mora. Esa es una sanción. ¿Qué nos dice la norma aquí? Que a pesar de ser una sanción, cuando usted vaya a liquidar los intereses moratorios por el pago tardío de un impuesto, si este da menos de los 363.000 pesos, no tiene que ajustarlo a 363.000 pesos, no lo tiene que llevar a la sanción mínima. Esta sanción, a pesar de ser una sanción, pues no se ajusta a la sanción mínima de 363.000 pesos. Tampoco se ajusta a esta sanción mínima la sanción por inscripción extemporánea en el RUT, que es por cada día calendario de retraso, o la sanción por no actualización del RUT, que también es por cada día calendario de retraso, y determina que es una VT por cada día calendario de retraso, la inscripción extemporánea en el RUT, o por no actualizar el RUT. Y dependiendo de el tipo de extemporaneidad de que se trate, ya sea de la extemporaneidad de inscripción o por no actualizarlo, y dependiendo de la actualización de qué dato es el que está dejando de actualizar. Coloquemos un ejemplo y hablemos de la sanción por extemporaneidad. ¿Qué nos dice el artículo 641 del Estatuto Tributario? Nos está diciendo que cuando el contribuyente presente una declaración de manera extemporánea, tendrá que liquidarse una sanción. Pero esta sanción va a equivaler dependiendo de circunstancias. Si es presentada antes de que la Administración de Impuestos notifique el emplazamiento para declarar o un auto de inspección tributaria. Si él lo hace de esa manera, entonces va a tener que liquidar una sanción. Pero va a tener en cuenta lo que dice el artículo 641, que dice que lo primero que va a tener en cuenta es si en esa declaración que está presentando está resultando un impuesto a cargo, ¿sí? Para el caso de las declaraciones de renta y de IVA, o el valor de la retención en la fuente que practicó para el caso de las retenciones en la fuente. Dice que cuando se trata de este tipo de declaraciones de renta, IVA y retención en la fuente,
La sanción que va a tener que liquidar el contribuyente en su declaración tributaria de manera obligatoria al momento de presentar sus declaraciones extemporáneas es el 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria por cada mes o fracción de mes calendario de retraso, sin exceder el 100% del impuesto. Entonces aquí hay dos limitantes. No podrá ser superior al 100% del impuesto, pero no podrá ser inferior a la sanción mínima que se esté estableciendo para el periodo correspondiente. Aquí entonces se trata de un contribuyente, de un responsable del impuesto sobre las ventas que presentó su declaración de IVA del segundo bimestre del año 2020 de manera extemporánea. El NIP 890-571-239, raya 0, lo obligaba a presentar su declaración de IVA, para lo cual se tiene en cuenta el último dígito del NIP, sin incluir el dígito de verificación, que en este caso sería el 9, tenía que presentarla mayo 13 del año 2020. Segundo bimestre, los bimestres son enero-febrero, para ir adelantando temas, enero-febrero, que se presenta en marzo. El segundo bimestre es marzo-abril, que se presenta en mayo. Ese segundo bimestre, de acuerdo con su último dígito del NID, el 9, tenía que presentarlo el 13 de mayo. Y la presentó el 15 de julio. ¿Qué hay que determinar? Los valores que tiene, que está declarando. En esa declaración que va a presentar el 15 de julio, que tenía que presentar el mayo 13, colocó los siguientes conceptos. El impuesto generado son 10 millones de pesos, el impuesto descontable son 8 millones de pesos, tiene un saldo a favor del periodo fiscal anterior de 800.000 pesos, le practicaron unas retenciones de la fuente por 700.000 pesos, y aquí la norma dice que debe tomarse en cuenta el impuesto a cargo. En una declaración de retenciones, en una declaración de IVA, no existe, como sí existe en la declaración de renta, un renglón que dice impuesto a cargo. Aquí el impuesto a cargo es el que va a resultar de la operación matemática de restarle el impuesto descontable al impuesto generado. Allí se saca el impuesto a cargo. Y no se llama impuesto a cargo en la declaración. En la declaración tiene un renglón que dice saldo a pagar por el correspondiente periodo fiscal, que es diferente al total saldo a pagar definitivo de la declaración allá en el último renglón. Entonces aquí el impuesto que le resultó a cargo o que le va a resultar a cargo al contribuyente por este segundo bimestre al responsable es de 2 millones de pesos. Si le restamos 8 millones de pesos de impuesto descontable a 10 millones de pesos de impuesto generado, nos da como impuesto a cargo o saldo a pagar por el correspondiente periodo fiscal 2 millones de pesos. Independientemente que ese valor sea afectado por estos dos renglones que vienen, por estos dos valores que vienen debajo. Independientemente de cuál sea el resultado final de esa declaración, si es un saldo a pagar mayor o si es un saldo a favor menor, o si es un saldo a pagar menor o un saldo a favor, el impuesto a cargo aquí sería de 2 millones de pesos. Entonces, vencimiento para declarar mayo 13 lo presentó, aquí no es junio, sino julio 15. Impuesto a cargo, que es el renglón de saldo a pagar por el periodo fiscal, 2 millones de pesos. Extemporaneidad, mayo 13 a junio 13, un mes, a julio 13, aquí es julio, hay que corregir esta parte, a julio 13, 2 meses, y de julio 13 a julio 15, 2 días. ¿Extemporaneidad cuánto tiene? 2 meses y 2 días. La norma dice que debe calcular el 5% por cada mes o fracción de mes. Aquí tenemos 2 meses completos, pero tenemos una fracción de mes de 2 días. La norma dice el 5% por cada mes o fracción de mes calendario. Entonces tenemos que el tiempo de extemporaneidad de esta declaración es de 3 meses. Esta fracción de días se toma como un mes completo, porque debe aplicar el 5% por cada mes. Aquí entonces tenemos la declaración presentada, la declaración que hubiera tenido la obligación de presentar, si lo hubiera presentado a tiempo. Este sería el resultado final de la declaración. Impuesto generado 10 millones de pesos, impuesto descontable 8, saldo a pagar por el periodo fiscal 2, saldo a favor del periodo fiscal 0, saldo a favor del periodo fiscal anterior 800.000 pesos, retenciones por IVA que le practicaron 700.000 pesos, saldo a pagar por impuesto 500.000 pesos. ¿De dónde sale? De la resta del impuesto generado menos el impuesto descontable, que son 2 millones de pesos, y de los efectos que producen estos renglones sobre los 2 millones de pesos. Todos estos renglones son saldos a favor del periodo del contribuyente. Saldo a favor del periodo fiscal anterior
que lo arrastró para este periodo, y retenciones de la fuente que le practicaron por IVA. Todo esto lo descuenta de los 2 millones de pesos y tenemos que de los 2 millones de pesos le descuento 1.500.000, me da como saldo a pagar por impuesto 500.000 pesos. A pesar de que el saldo a pagar definitivo es de 500.000 pesos, sería de 500.000 pesos si no tuviera que liquidar sanción, la forma de liquidar la sanción y la base no van a ser estos 500.000 pesos, sino este saldo a pagar por el periodo fiscal, que es el comúnmente conocido como impuesto a cargo. Este es el valor que tomó o que debe tomar como base para liquidar la sanción. Entonces, la declaración sería la siguiente. Esta debería ser el resultado final de la declaración si lo hubiera presentado a tiempo, con un saldo a pagar de 500.000 pesos. Calcula la sanción diciendo total impuesto a cargo por el 5% por el número de meses de retraso, y aquí tenemos que la sanción va a ser el impuesto a cargo 2 millones de pesos por 5% por número de meses de retraso 3, que nos daría como resultado 300.000 pesos. Valor de la sanción 300.000 pesos. Resulta que ese sería el valor. Este valor no puede ser superior al 100% del impuesto a cargo. ¿Cuánto es el impuesto a cargo? 2 millones de pesos. ¿Cuánto es el 100%? 2 millones de pesos. Esta sanción no puede ser superior a 2 millones de pesos. Y en efecto no es superior. 300.000 pesos es inferior a 2 millones de pesos. Entonces, la sanción equivaldría a 300.000 pesos. Sin embargo, dice la norma que no puede haber sanción inferior a la mínima. En este caso, por tratarse de una declaración que está siendo presentada, dijimos que la presentó ¿cuándo? En julio del año 2020. Allí el valor de la sanción mínima del año 2020 equivale a 300, aquí no son 363, 363 es si la presentaría ahora en el año 2021. No puede liquidar una sanción inferior a la mínima y tendría que ser entonces el valor de la sanción mínima como tal. Esta sería entonces la declaración real que él tendría que presentar. 10 millones de pesos de impuesto a cargo, de impuesto generado, 8 millones de pesos de impuesto descontable, saldo a pagar por el correspondiente periodo fiscal de 2 millones de pesos, más los efectos que están produciendo estos, el valor de la sanción, que aquí sí la tendría que liquidar de manera obligatoria, y nos da un saldo a pagar por el periodo ya no de 500.000 pesos, sino de 863.000 pesos. Aquí en esta declaración no va a poder colocar en total saldo a pagar estos 863, yo lo coloco aquí solamente para que sepan que al final va a tener que pagar esto, pero no va a poder colocarlo aquí por una sencilla razón, porque aquí tendrá que liquidar los intereses de mora y discriminar la sanción también. Entonces aquí iría cero. En un recibo oficial de pago en banco pagaría el valor del impuesto, que son 500.000 pesos, el valor de la sanción 363 y los intereses de mora que se generen desde el momento del vencimiento del término para declarar hasta cuando haga la declaración y pago de la obligación, de la declaración como tal. Son las 9, tenemos que suspender. Voy a llamar lista. De todas maneras, yo acá tomo lista porque el sistema me permite crear la asistencia de los estudiantes, pero vamos a llamar lista de manera rápida porque tengo clases con octavo. Ahora, en este caso, no, por hoy no me van a prender la cámara, solamente me responden al llamado a lista para poder, digamos, generar allá la parte esta. Anaya, Juan Pablo. Presente. Vaquero Jorge. Vaquero Jorge. ¿No está? Luis Quinto Bayuelo. Presente. Ángel Benavides. Presente, profe. Yuribel Camargo, perdón, Bocanegra. Presente. Edgardo Borja. Presente. Sí. Aldair Buzón. Presente. Astrid Cantillo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Alejandra Carrillo. Presente. Daniela Castilla. Presente. Loraine Cervantes. Presente. Jessica Díaz.
Presente. Angie Espinosa, Presente. Liz Galvis, Presente. Dana González, Presente. Adriana Guerrero, Presente, profesor. Lina Jaraba, Lina, Jaime Jiménez, Presente, profe. Richard López, Presente, profe. Stephanie Martínez, Presente, profe. Yesibet Martínez, Renny Martínez, Profe, él puso de presente que se tuvo que retirar por cuestiones personales a las Renny. 8:38. Sí. Renny, listo, perfecto. Joshua Mejía, Joshua, Sadi Mendoza, Denilson Meriño, Presente, profesor. Sadi, Presente, profe. Sí, señor, presente. listo. Denilson, Presente, profe. Hola, profe. Sadi Mendoza, presente. sí, listo, ya, Sadi. Milady Meriño, Presente, profesor. Cristian Padilla, Presente, profe. Reimer Padilla, Presente, profesor. Milady Payare, Presente, profe. Yuleidy Payare, En el chat. Se retiró a otra clase, profe. Dijo presente. perdón, Se retiró a otra clase que tenía ahora a las 9. Dijo presente en el chat. listo. La clase que debe tener es conmigo en octavo. Los que se hayan pasado para allá para octavo le dicen a los compañeros que me esperen que ya voy para allá. Giret Pérez fue la que se... Presente. Giret, listo. Ani Peña. Ani Peña. Presente, profesor. Kemba Julián. Presente, profesor. Catherine Roballo. Presente. Álvaro Rodríguez. Presente. Cristian Rojas. Presente. Cira Samper. Cira. Camila Sánchez. También Camila está Sánchez. entró a otra clase. También se reportó como presente. Listo. Stephanie Sánchez. Wendy Santana. Presente, profe. Katiuska Santos. Presente. Roberto Sarmiento. Lina Silvera. Presente, Sarmiento, profesor. Lina Silvera. Sandra Tobías. Presente, profesor. Andrés Tres Palacios. Presente, profe. ¿Quién más falta por lista que no haya llamado? Aileen Ruiz, que se retiró también. ¿Perdón? Aileen Ruiz Ospino. ¿Se retiró? Sí, porque entró a otra clase. Ah, pero Reportó en el chat. Ah, listo, perfecto. Listo. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el próximo martes, con el favor de Dios. Listo, profe. Descanse. Una buena noche.